avanzar, estamos avanzando bien y estoy orgullosa de las chicas. Hablaba con el entrenador y me decía que es un equipo en proyección que está creciendo de a poco y se va notando. Sí, 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 estamos creciendo muy de poco, es el primer año que estamos participando todas juntas y que nos vamos conociendo, a medida que nos vamos conociendo vamos avanzando alevosamente bien. Un certamen que me da la impresión que es bastante competitivo, donde hay equipos muy fuertes y donde ustedes no se quedan atrás y van mostrando de a poco lo que les va enseñando Cristian en los entrenamientos y uno puede verlo en cancha y eso es bueno. Sí, sí, la verdad que estamos intentando trabajar eso de reflejar en la cancha lo que vamos entrenando, que es medio difícil, pero de a poco como que lo vamos mejorando. Y también se va formando un lindo grupo, eso es lo importante y eso se ve también. Sí, ni hablar. Sí, el rugby es compañerismo y amistad y pasión y creo que es lo que vamos logrando de a poco. ¿Qué impresión te deja el equipo en estas 5 fechas que se disputaron en el campeonato? Que vamos avanzando y que somos un buen equipo. ¿Se puede dar más? Siempre se puede dar más, es cuestión de actitud. Con respecto también a aquellos que vean el rugby femenino, hacer la invitación para que se animen, porque hace falta gente, hace falta para competir en estos eventos que son muy importantes y donde ustedes se pueden mostrar. Ni hablar, invitamos a todas las chicas, si bien se ve de afuera que es medio agresivo, no es para nada, no se compara lo que es el rugby con otros deportes. La amistad, el compañerismo que se genera con los otros equipos, cómo conocer gente, es único, así que están todas invitadas. Y a nivel personal, formando parte de las Doguitas, algo muy importante por parte tuya y también por parte de Águilas, porque ya son 2 las que forman parte de este seleccionado, no es poca cosa. No, la verdad que no, y es una experiencia hermosa. Igual, todas pueden llegar a lo mismo, es cuestión de que tengan ganas y de voluntad y de compromiso.